día de hoy ya os digo que no para nada. Pero yo trato de imaginar el público en aquella época y seguramente este tipo de cine sería pues eso, pues no es X, pero bueno, pero seguramente a los niños no lo dejarían entrar, seguro. Seguro. O sea, pero vamos, que vais a ver que simplemente es a lo mejor la protagonista, bueno, pues al meterse en el ambiente un poco, pues eso, de la farándula, ¿no? Un poco del cabaret, tal, bueno, pues aparecen a lo mejor personajes femeninos, pues con poca ropa. La ropa, pero bueno, que en aquella época, bueno, pues era excesivo, ¿no? Mostrar tanta carne. Bueno, Francis Lee, yo por lo que he podido leer en Wikipedia, bueno, pues fue una mujer que incluso pasados los años, pues llegó a tener un protagonismo, porque por lo que he leído, se encargó de darle educación a la hija de Richard Nixon, le daba clases de protocolo. O sea, sí, o sea, es un personaje que en su momento, bueno, pues ganaría bastante dinero con el cine y pues tuvo una vida bastante acomodada y pertenecía, bueno, pues a un nivel bastante elevado. Creo que murió, no sé si por los 80 por ahí, 70, no sé, no recuerdo. Pero era un personaje curioso. Bien. Bueno, voy a contar un poco. ¿Quieres decir algo? No, que os iba a comentar un poco el argumento para que no os perdáis, que no sepa o no pueda leer bien los institutos. El primer corto es Steak Struck Sushi. Bueno, Steak Struck, por lo que he podido enterar, es un juego de palabras que en inglés es un poco ambiguo, ¿no? Porque se refiere a una persona que es amante del espectáculo, ¿no? Entonces aquí un poco con ese juego de palabras crea un contexto en el que la protagonista Susie, bueno, pues está internada en una escuela, pues bueno, donde ahí digamos que la moral es muy estricta, ¿no? Entonces ella le encanta el espectáculo, pero no como espectadora, sino quiere participar en el escenario, ¿no? Entonces ahí es donde un poco choca con esa moral en la que vive internado. Entonces la gracia del asunto es que al padre le envía una invitación para ir al espectáculo. Y el padre, bueno, pues llega al internado pensando de que van a ir como espectadores. Claro. El asunto es que el director del internado se entera y a partir de ahí ya es cuando se monta ya todo el berenjenal, ¿no? Y a partir de ya toda es la historia del director del internado persiguiendo a Susie para que el padre no se entere. Bueno, y luego el segundo corto, 50 Numbers, aquí Francis Lee interpreta también a una actriz de cabaret y aparecen en escena dos vendedores de trajes de baño, claro, trajes de baño de la época, pero escandalosos. Para la época. Digamos que demasiado atrevidos quizás. Y entonces estos vendedores, digamos, fabricantes de trajes de baño buscan a una modelo que cumpla unas características, un físico que haga de modelo para ayudar a vender su producto a un importante comerciante, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí ya surge todo el desarrollo, ¿no? del corto. Bueno, pues bajo esta pequeña introducción, bueno, ¿querías decir algo? Sí, yo quería agradecer a La Noche Boca Arriba por el esfuerzo tan grande que está haciendo en meter actividades aquí culturales, y también otro a Dani por su generosidad de traer el proyecto y las películas altruistamente. Y me gustaría, para los que queráis, dejar un donativo, porque él se está trayendo las películas, las está comprando en California, las encarga y las trae. Son películas que son bastante inéditas aquí. Y bueno, para que siga invirtiendo en traer más películas, si alguien quiere generosamente dejar un donativo, que lo deje en barra para que Dani nos pueda encargar más películas. Gracias.
todos. Damos comienzo ya al segundo bloque.
gracias. Esperamos repetir dentro de el mes que viene en alguna ocasión. Ya os estaré avisando.